El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Esta frase definió a uno de los hombres más notables del siglo XX, Winston Churchill. Y en este programa de personas geniales que producen ADN 40 y el Centro Ricardo Salinas Pliego, hablaremos de Churchill, Isabel Revueltas y Hola. yo. Isabel, qué gusto estar contigo una vez más. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien. Un hombre importantísimo, un hombre que conocemos como el gran salvador de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Hace poquito tuve oportunidad de estar en este museo de los War Rooms, de las salas de guerra en Londres, estos subterráneos, donde tenía su apartamento, un pequeño apartamento, donde estaba toda la inteligencia, donde está montada museográficamente muy amable, no que esté bonito el lugar, pero la museografía es tan interesante y está a la altura de uno de los hombres más importantes de ese siglo XX. No se entiende el siglo XX sin Winston Churchill. Dice C.P. Snow, si Churchill hubiera muerto a los 65 años, sería un fracasado más de la política inglesa. Si Churchill hubiera muerto a los 65 años, sería un fracasado más de la política inglesa. Increíble. Y es que Churchill fue de fracaso en fracaso y de pronto, a los 66 años, es el único hombre que puede salvar Inglaterra cuando Hitler empieza a tomar un país y otro país y otro país y otro país. Churchill era un hombre egocéntrico, agresivo, mala onda, racista, antifeminista, se puso con todo su corazón al voto de las mujeres, quería crear un campo de golfos, quería mantener todas las colonias y que toda la aristocracia siguiera imponiendo su voluntad. Era un mal bicho, perdón la expresión de algunos historiadores, era un perro bravo. Pero cuando aparece una figura tan siniestra como Hitler del otro lado, es el único que la puede contener. Claro. Y entonces los ingleses, que son muy pragmáticos, dicen, no nos gusta, eres mala onda, eres duro, eres agresivo, eres pesado, sacan a Churchill y lo ponen frente a Hitler. Y entonces sí cambian las cosas. Cambian las cosas. Es una juventud complicada, lo dices muy bien, es un muchacho que no destaca en nada, su padre tampoco es que le quiera muchísimo. Era buen escritor. Ahí voy. Lo único que le gusta, no en la escuela, lo hace ya como un joven después de los 19 años, porque ahorita estás diciendo que hasta los 65 fue un hombre que hizo la gran diferencia. Él mismo era un crítico muy duro consigo mismo, porque decía que de la edad muy temprana hasta los 19 no valía absolutamente nada la pena su vida. No se admira nada en ese momento, era un mal estudiante, era una cosa promedio. Y sin embargo, cuando empieza a tratar una relación con el padre, a mí me gusta buscar un hombre tan fuerte, cómo sentía esos afectos, cómo sentía la vida personal. Y cuando escuchas que jugaba soldaditos de plomo, y fue de las pocas veces que su papá le dijo algo lindo, entonces el papá le dice, lo que pasa es que no me sorprende, no está mal que estés perdiendo el tiempo con tus soldaditos. Me encanta la estrategia. No has pensado en la carrera militar. Y es ahí donde le hace clic y se meterá. Tampoco será un gran militar. Sí hace una campaña justamente en Sudáfrica. También hace 5 campañas militares. Está en Cuba, está en Sudáfrica. Y terminará siendo un almirante en la flota británica, pero sin pena ni gloria. Lo que dicen los historiadores es que Churchill no era un político, que era un militar, que era un soldado, que lo que a él realmente le gustaba era la guerra. Simplemente fue un militar que entendió que para hacer la guerra tenía que entrar a la política. Y era un hombre absolutamente convenenciero, estuvo en el Partido Conservador, se pasó al liberal, cuando pierde el liberal se va a pasar al conservador. Es un hombre de un enorme oportunismo. Cuando lo nombran primer Lord del Almirantazgo, jefe de los marinos y de los almirantes, él dirige durante la Primera Guerra Mundial una entrada, quiere entrar con toda la flota británica por atrás y dice, voy a sorprender a los turcos. Cuando estén peleando por aquí, yo les llego por acá. Y entra por los Dardanelos, pero no contaba en la Primera Guerra Mundial con Ataturk, que tenía todo previsto, y cuando entra la flota británica por los Dardanelos, la hace pomada. Es una Churchill, tragedia. que era el primer Lord del Almirantazgo, el secretario de la Marina, era un político, pero era secretario de la Marina, se siente tan apenado, tan avergonzado por este fracaso que él impulsó, que renuncia y se va a pelear a las trincheras. Dice, ahora yo voy a ir a pelear a balazo limpio contra los enemigos. Era su manera de reivindicarse. Mira, pero había sido un desastre absoluto los Dardanelos. Absolutamente. Ahora, lo que podemos decir, sí estoy de acuerdo contigo que era un hombre que
la época de, digamos, democratización de ese mundo en el cual él había nacido, nació en la época victoriana, que él no estaba de acuerdo. ¿Cómo van a votar las mujeres? Claro, se opone al movimiento sufragista, que es un movimiento importantísimo en Gran Bretaña, pero tiene algo muy importante ese Churchill, que son muchos Churchill en uno. Winston vive muchas vidas en una y tendrá la oportunidad de cambiar de opinión, y lo hace de una manera muy humilde, porque incluso cuando después de estas guerras mundiales y de la Gran Guerra Mundial, donde vio padecer tanto al pueblo inglés y vio lo que hacían las mujeres inglesas, recapitula y dice, no es posible que yo haya tenido ese acercamiento a las mujeres. Las mujeres inglesas merecen todos los derechos, todo lo que tiene que tener una mujer, porque vio cómo se reivindica, no es que se reivindicaran, el papel que siempre tuvieron ahí. Entonces, lo que siento a Churchill es que es un hombre que sí vive varias vidas en una. Ese gran personaje que llega, ahorita hablaremos de su gran estrategia en la Segunda Guerra Mundial, pero también es un hombre que pinta, es un hombre que escribe, es un bebedor, es un fumador, es un hombre, es muy mundano, pero también llega a ser un emblema. Nadie, me parece, que ha amado tanto a Inglaterra como, bueno, habrá muchos ingleses que lo hagan, pero de una manera tan maravillosa. Y lo que tiene Churchill es qué forma de hablar, qué forma de escribir, sus discursos en la radio, sus discursos ante el Parlamento, sus discursos, quien lo escuchaba se sentía profundamente conmovido porque había propósito y había estrategia siempre en pro de Inglaterra. Sí, todo eso es cierto. Pero Churchill, déjame volver a la tesis, es un soldado. Incluso ya que ganó la Segunda Guerra Mundial, sí, ya que lograron la victoria y ya que el pueblo lo aclama y sale con la B de la victoria saludando. Ya dice, como primer ministro, que no lo hemos... Ahora nos vamos a pelear contra Rusia. Sí. Señor, ya no, ya la gente está acabada. Sí, claro. Ya queremos escuelas, hospitales, carreteras, mercados, a la guerra. Quiere seguir peleando. Y lo los sientan, ingleses lo lo bajan. echan. Claro. Y ponen a Attlee, Clement Attlee, para que reconstruya escuelas, hospitales. Y Churchill se siente traicionado. Les acabo de dar la victoria. Gracias a mí no ganó el miserable de Hitler. Y yo quería seguir peleando ahora contra Stalin y me corren del cargo. Los ingleses son muy pragmáticos. Pero Churchill, digo, a lo mejor tú conoces datos que yo no conozco, pero lo que menos le importaban eran las mujeres y los niños y la educación. Él quería la grandeza de Inglaterra, en eso sí. Y su gran ídolo, su gran modelo, el duque de Marlborough, que fue un antecesor suyo en época de la reina Ana, y de hecho en su premio Nobel, porque ganó el premio Nobel, dicen que injustamente, yo creo que escribe muy bien, creo que es muy merecido, aunque mucha gente dice, si lo ganó Churchill, lo puede ganar cualquiera. No. Es un gran escritor, es un gran orador. Sí. Y en el premio Nobel está el duque de Marlborough, que era su modelo. Fíjate, cuando lo eligen primer ministro, que además, ¿cómo iba a pensar que iban a elegirlo? La primera vez. En 1940, ese es su primer término, su primer oficina, su primer encargo. 1940. Evidentemente, lo que él decía de tiempo atrás siempre tenía razón. Era un hombre muy astuto, era un hombre que podía predecir escenarios. Y decía, la blandeza que tiene Chamberlain con el nazismo le va a costar muy cara a Inglaterra y al mundo. Y sucedió. Todo lo que él analizaba se fue dando en esa política. Hablaba de que la política era algo tristísimo, porque en la vida real tú morías una vez, pero en la política morías varias veces. Hablando de cuando lo vuelven a decir, ya no vas a seguir siendo ese grandísimo héroe y ese gran líder, te vas para abajo, él siente una pequeña muerte. Después, cuando termina su primer periodo en 44, hasta 1951, ¿cuál es la posibilidad de que ya estaba retirado, vituperado? Todos sus errores fueron exaltados, porque además estás hablando ya de un siglo XX que había pasado la guerra, que se estaba empezando a romper ese status quo. Todavía faltaban algunos años para los movimientos del 68 en el mundo, pero él representaba esa Inglaterra sólida, tremenda, y lo vuelven le vuelven a hablar en 1951 y termina su segundo mandato en 55. Pero son momentos distintos. La primera vez es porque es bravo. Siempre quiso ir a guerra con Alemania, siempre. Sí. Chamberlain, con todos sus defectos, era un conciliador. Dijo, a ver, yo creo que puedo apaciguar a Hitler, yo creo que puedo calmarlo, yo creo que si cedemos aquí y acá... Chamberlain había conocido la Primera Guerra Mundial y todo el pueblo estaba con Chamberlain, no querían otra Segunda Guerra Mundial. El único que quería la Segunda Guerra Mundial era Churchill. Y lo tenía en un rincón como el perro bravo, guerra, guerra. No, señor. Pero lo entendía muy bien.
vamos a conciliar, vamos a razonar. Él quería guerra, como la que hizo con Stalin, y por ahí la habría desencadenado la Tercera Guerra Mundial. Cuando llega al poder finalmente y le preguntan cuál es su plan de trabajo, ¿qué nos ofrece, señor primer ministro? Dice sangre, sudor, trabajo y lágrimas. Ese es mi plan de trabajo. ¡Auch! ¡Auch! Pero es de sus mejores Sí, en el segundo discursos. periodo, cuando lo eligieron casi por atención a lo que había logrado antes. Ya está muy viejo, ya está muy cansado. Él mismo renuncia, dice, ya no puedo más. Y él mismo se va en el Exacto, segundo en el periodo. segundo periodo. Bueno, es una personalidad, justo estás enfatizando en lo que piensa que debe de ser un inglés. Debe de dar su sangre y debe de dar su sudor y debe de defender lo que cree correcto en todos los lugares, en todos los momentos, en toda lo que viven los ingleses. Eso es interesante verlo porque así como son pragmáticos, yo creo que es uno de esos hombres que va más allá. Ok, entiendo a Chamberlain, entiendo el mundo y todo, pero lo que se necesitaba justamente en esos momentos era lo que hizo Winston Churchill. Y fue magnífica su intervención. Bueno, le da la victoria a los aliados. Por supuesto, tuvo muchísimo que ver la entrada de los Estados Unidos con ese capital. El mérito de Churchill fue que tuvo la humildad de pedirle ayuda a Roosevelt. Dice, ayúdame, yo solo no puedo. ¿Cuántos mandatarios y presidentes hay en todo el mundo que dicen, yo puedo solo? No, y se hacen unas cosas tremendas. A mí no me ayuden, esta es la soberanía nacional, no se metan. Churchill tuvo la inteligencia, el olfato, de decir, yo no puedo solo. Y si me pongo a hacer aquí malabares, me van a romper la cara. Y le ruega a Roosevelt. Le pide a Roosevelt que lo ayude. Por supuesto que hay que hablar justo de ese personaje maravilloso, pero también tiene ese olfato para decir, a ver, Stalin sí, yo me hago a un lado, porque además era el menos importante, digamos, en esas reuniones, incluso más pequeño que Stalin y Roosevelt. Pero también tiene ese olfato de decir y de predecir cosas, es lo que te decía, era muy atinado de alguna manera de decir, esto que está pasando con la Unión Soviética y con Stalin tampoco va por un buen camino, tampoco va a ser, claro, ya no arrastrar a una nación ni al mundo a una guerra, pero supo leer muy bien al personaje de Stalin. Yo no creo que ahí se haya equivocado. Ahora, más de manera personal, ¿qué significa Churchill para el mundo? La gente lo vemos como el inglés por antonomasia, como el hombre de ese puro, ese sarcasmo inglés, ese hombre que además era imprudentísimo, pero al mismo tiempo amadísimo, porque en un momento fue muy amado por ese pueblo. He visto muchas películas, he leído mucho sobre lo que significaba escuchar al rey por la radio, y a escuchar a Churchill por la radio. Bueno, ahora, Churchill era un gran orador, pero lo tuvo fácil, porque el rey era tartamudo. Ok, no, pero significaba mucho lo que decía. Esas palabras que tú hablabas del sudor, de la sangre, le resuena mucho a un pueblo que están padeciéndola brutalmente, están teniendo problemas impensables en esa guerra. Pero para hacerte una pregunta, Gerardo, como para concluir, ¿qué es lo que sí le admiras muchísimo a Churchill? Su tesón, su visión, su capacidad de aliarse con quien tenía que aliarse para lograr su objetivo. Cuando le dicen, ¿se va a aliar con Stalin para pelear con Hitler? Dijo, para destruir este miserable, me aliaría con el diablo. Y si tuviera que ir al infierno, voy al infierno, me hago socio del demonio y derroto a este miserable. Churchill, sin duda, representa la fuerza, la fortaleza. Y esta frase con la que empecé, que debería ser una norma para ti, para mí y para todos los que nos ven. El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. El éxito no es ganar aquí o ganar acá. El éxito es tener siempre el ánimo de ganar. Nunca te dejes derrotar, decía Churchill. Nunca te rindas. Era su frase. Y en todas las encuestas que se hacen en Inglaterra, junto con Newton, Isabel de Inglaterra, Darwin, Churchill es uno de los 10 grandes ingleses de todas las épocas. Claro. Morirá en 1965. Contemporáneo nuestro. Así es. Bueno, no, yo no tanto. Muy cercano a nosotros. Muy cercano. 90 años, ¿no? Isabel, qué gusto estar contigo y estar con ustedes para hablar de estas personas geniales. Gracias.